Hola y bienvenidos a Novel Fanfiction 16. Punto de recolección de cerebros. Si hay algún problema con lo que he escrito, márquelo directamente en los comentarios y lo corregiré. *o. Se aceptan errores, pueden ser OC. Ding, A, link, tilde ding, A, link tilde. Sonó una campana de alarma y una oruga en la cama se retorció unas cuantas veces antes de volver a quedar en silencio cuando el timbre cesó. Ding, A, link tilde ding, A, link tilde. Cuando la alarma volvió a sonar, una mano se extendió desde el borde de la oruga, tratando de alcanzar el despertador. Después de buscar a tientas durante mucho tiempo sin encontrar el despertador, la persona volvió a meter su mano en la oruga. Después de un rato, la oruga en la cama se incorporó lentamente, revelando su verdadera forma debajo de las sábanas. Sentada en la cama, se quedó dormida un rato más y luego pareció despertarse un poco. Inclinó la parte superior del cuerpo hacia atrás, estiró ambos brazos vigorosamente hacia los lados y luego se relajó. Colocó sus manos frente a ella, mirando sus manos blancas puras, y suspiró inconscientemente. Estaba segura de que ya estaba muerta. En su recuerdo, iba conduciendo cuando, debido a la carretera resbaladiza bajo la lluvia y a no mantener la distancia de seguridad, chocó por detrás a un semirremolque que iba delante de ella, y luego fue embestida por otro coche que iba detrás. Cuando recuperó el conocimiento, pensó que alguien la había rescatado y que se había despertado en un hospital. Pero por más que pidió ayuda, nadie acudió a ella. Cuando se dio cuenta de que no había nadie, intentó sentarse y descubrió que podía moverse con facilidad. Su cuerpo parecía como si nunca hubiera sufrido un accidente automovilístico. Pero cuando miró su cuerpo, supo que no era su cuerpo. Este cuerpo no tenía otro color, era blanco puro, como un boceto sin color, sin líneas, con solo luces y sombras dibujadas. Experimentó pánico inicial, luego se preocupó y temió durante mucho tiempo, pensando que había sido capturada por alguna persona extraña. Pero ella no sabía cuánto tiempo había pasado, y nadie nunca venía a esa extraña habitación. Ella también empezó a darse por vencida lentamente. Al fin y al cabo, ahora no tenía nada. Aunque allí estaba bastante aburrido, al menos podía descansar un rato, podía descansar bien antes de volverse loca. El sonido de alarma anterior había sonado solo en ese espacio como si le recordara algo. Al principio, intentó encontrar el origen de la alarma, si era un despertador, lo apagaría, y si era un teléfono, sería aún mejor. Pero no podía encontrarlo en absoluto, a pesar de que el sonido estaba justo al lado de su oído, muy cerca de ella. Sacudiendo la cabeza, la figura volvió a recostarse en la cama. Mirando el techo que había estado observando por una cantidad desconocida de tiempo, la figura suspiró profundamente. La gente es realmente demasiado sentimental. Antes del accidente automovilístico, ella era una trabajadora cualificada que trabajaba desesperadamente todos los días para ganar dinero. Ahora, aunque no sabía por qué no necesitaba trabajar, volvía a sentirse aburrida. Ella realmente quería salir de esta habitación. Tal vez al escuchar los pensamientos de la figura, un espejo de cuerpo entero apareció en la pared de la habitación, pero como la persona estaba acostada en la cama, no vio el espejo. No fue hasta que la figura se aburrió tanto que se levantó de la cama para moverse que descubrió este espejo. Corrió directamente hacia el espejo queriendo observar cuidadosamente este nuevo objeto en la habitación. De pie frente al espejo, no se veía su reflejo. La imagen en el espejo era de otra habitación completamente distinta a la que ocupaba en ese momento. Puso su mano sobre el espejo con un dejo de envidia queriendo tocar la habitación del otro lado. Pero su mano atravesó, fue directamente al espejo. Esta situación asustó inmediatamente a la figura, y rápidamente retiró su mano.
Luego examinó cuidadosamente su mano, revisándola varias veces, y solo después de confirmar que su mano estaba bien, respiró aliviada. Después de suspirar aliviada, la figura volvió a mirar el espejo que tenía delante. Parecía poder atravesar ese espejo y entrar en la habitación del lado opuesto. Respirando hondo, la figura decidió entrar en la habitación del otro lado. Si moría, moriría. En cierto sentido, ya había muerto una vez, así que ¿qué tenía que temer? La figura caminó directamente hacia el espejo y cuando lo alcanzó, todavía cerró los ojos y luego se sumergió. Tras avanzar unos pasos, la figura reabrió los ojos, observó la habitación frente a ella y corrió rápidamente hacia la ventana, queriendo ver si daba al exterior. La habitación anterior ni siquiera tenía ventana. Inclinándose hacia la ventana, mirando el mundo exterior, la figura respiró aliviada, luego giró la cabeza para mirar en la dirección de donde acababa de venir. Allí no había ningún espejo, solo una computadora. Al ver la computadora, sintió que podía controlarla a voluntad, como si la computadora se hubiera convertido en su propio cuerpo. Sintiendo esto, se sentó frente a la computadora con cierta curiosidad. En la pantalla del ordenador, que no estaba apagada, empezaron a ocurrir diversas operaciones con sus pensamientos. A través de alguna información en Internet, supo su ubicación actual. Pero esta ubicación, deseaba no haberla conocido. Changkong City, el lugar donde ocurrió el Zerdonkai Eruption en el juego. Aunque no quería admitirlo, lo que vio por la ventana hace un momento. Esto debería ser Changkong City, donde el Zerdonkai Eruption ya había sucedido. La explicación en Internet sobre Honkai solo mencionaba la enfermedad, Honkai no había sido completamente expuesta al mundo. Respecto a las búsquedas de Sixal y Anti-Entropy, se trataba de dos grandes corporaciones multinacionales. ¿Y qué había de ella? ¿Qué era? A través del reflejo de la pantalla podía ver claramente que era como un maniquí, completamente vacía. Sintió algo en el aire que perforaba lentamente su cuerpo. Era esto Honkai Energy. Estaba a punto de convertirse en un SIS. La figura pensó algo pesimista. Ella no murió en el accidente automovilístico, tal vez luego la encerraron, aunque aburrido, no agotador, y ahora acababa de escapar, en realidad no había escapado, e iba a convertirse en un SIS y morir de nuevo probablemente. Ella no quería morir. A medida que más y más sustancia penetraba en su cuerpo, la figura, que ya había estado considerando cómo morir más cómodamente, de repente sintió que su control sobre la computadora frente a ella se volvía aún más fácil. Y en su mente apareció un dato sobre su identidad. Pero después de pasar por esta información, la figura instantáneamente volvió a ser feliz. Ella era la Erser de Chisi, aunque ahora no está completa, no tiene núcleo, al menos no tenía que preocuparse por convertirse en una Sis o una Honkai Beast. En el juego, como antagonista, finalmente murió con el colapso de Elysium. Pero mientras no actúe tan arrogante como esa Chisi y cos problemas en Elysium, probablemente podría vivir por mucho tiempo. Tras comprender su identidad, la figura volvió a observar su cuerpo. Se podría decir que su cuerpo actual era como arcilla, capaz de cambiar a voluntad. Pensando en la apariencia de Ailixilla, su cuerpo original, que parecía un boceto, cambió lentamente de color, hasta adoptar finalmente la apariencia de Ailixilla. Al mirar el reflejo en la pantalla de la computadora, la figura se tocó la cara con cierta sorpresa y examinó cuidadosamente sus manos. Finalmente ya no era un cuerpo de maniquí. La figura se levantó algo feliz, hurgando en la habitación. Después de abrir el armario, vio un espejo de medio cuerpo. Al mirarse en el espejo, Chisi inconscientemente reveló una leve sonrisa. Hola me extrañaste. Ailixilla siempre responderá a tus expectativas sin importar cuándo ni dónde Al escuchar la voz familiar y mirar su apariencia en el espejo, Chisi negó con la cabeza y luego se dio una palmada en las mejillas para sentirse más sobria. Al mismo tiempo, se dijo a sí misma en su corazón, no soy ella, no soy ella, no soy ella.
Tras respirar hondo, Chisi cambió su apariencia a la del Erosioner ser del juego. A medida que su apariencia cambiaba sutilmente, las notas musicales en su corazón se desvanecieron lentamente. Después de que el entusiasmo en su corazón se disipó, Chisi se miró al espejo y comenzó a probar los límites de su capacidad para cambiar su apariencia. Mirando las caras familiares en el espejo, Chisi asintió con satisfacción. Finalmente, cambió su apariencia a la de Erosioner ser. Aunque no conocía el principio, mientras pensaba en quién quería convertirse, su apariencia cambiaría en consecuencia y también usaría la ropa que imaginaba. En resumen, si estuviera en su mundo original, el cosplay sería muy conveniente. El Erosioner ser del juego siempre había sido un dato. Aunque no sabía por qué tenía un cuerpo, no era mejor tenerlo. Mirándose al espejo, Chisi sonrió y dijo, de ahora en adelante, soy Ailixilla, una Ailixilla diferente tilde. Tras hablar, Chisi se cubrió la cara y se agachó. No aguantaba más, era demasiado vergonzoso. Aunque nadie la vio, no soportó ese tono. Cuando estaba obsesionada con el juego, solía llamar, esposa, a los personajes en línea todos los días. Ahora podía transformarse en su esposa en cualquier momento, pero seguía siendo demasiado vergonzoso. Después de un rato, Chisi caminó con cuidado por la casa. Había una fina capa de polvo en la habitación, lo que indicaba que nadie había vivido en esa casa durante algún tiempo. Esto era Changkong City. Mirando por la ventana, era Changkong City después de que el Zerdonkai Eruption ya había estallado. Pero aún sabiendo esto, Chisi todavía no sabía qué hacer. Sí, sabía que el Zerdonkai Eruption había salido, pero ¿y luego qué? Mirando la hora en la computadora, solo era una gamer. Conocía parte de la trama, pero el juego empezó con Moonlight Throne, para entonces Kiana y los demás ya estaban en Street Freya Academy y se habían convertido en Valkyrie. Y antes de eso, y la línea temporal. Pensando en esto, Chisi sintió un fuerte dolor de cabeza. Además, lo que sabía era solo una parte de la trama de Honkai Impact tercera, sin incluir a Honkai Gakuen. Si este era el mundo de Honkai Gakuen, Chisi pensó que sería mejor simplemente encontrar un bloque de tofu y partirse la cabeza. ¿Quién sabía en qué punto estaban las cosas ahora? Podría encontrar Street Freya Academy en línea, pero ¿y luego qué? ¿Y si Honkai Gakuen también tuviera uno? Cuanto más pensaba en ello, más sombrío le parecía el futuro. Chisi se sentó frente a la computadora, sosteniendo su cabeza y pensando en las diferencias entre Honkai Gakuen y Honkai Impact 3. Finalmente, con una mentalidad esperanzada, buscó en línea Bianca Durandal. Posteriormente, Chisi encontró su información en línea, la leyó con atención, confirmó que era la persona que estaba buscando y finalmente suspiró aliviada. Genial, ya tienes Durandal. Aquí está Honkai Impact 3. Mientras ella supiera que era Honkai Impact 3, no era tan peligroso como Honkai Gakuen. De esta manera, incluso si no sabía el momento exacto de cada evento, siempre que estuviera dispuesta a mantener un perfil bajo, aún podría sobrevivir. A diferencia de Honkai Gakuen, donde casi no quedaba gente en el planeta, o mejor dicho, los que estaban en el planeta ya ni siquiera eran humanos. Después de confirmar estas cosas, Chisi inmediatamente se giró y se dejó caer en la cama. Tos, tos, tos. Luego se ahogó con el polvo que se levantó de la cama. Un poco despeinada, salió de la cama y rápidamente abrió la puerta para encontrar el baño. Al llegar al baño, abrió el grifo y, al ver salir el agua clara, respiró aliviada. Aunque no sabía por qué todavía había agua y electricidad aquí, en este momento, tener agua y electricidad era realmente maravilloso. Primero, se lavó las manos con agua limpia, luego las ahuecó y se echó agua en la cara. Tras comprobar en el espejo que estaba limpia, se limpió la suciedad de otras partes del cuerpo con las manos. Después de limpiar, Chisi miró el dormitorio polvoriento, suspiró y decidió limpiar primero la ropa de cama, ya que todavía necesitaba descansar allí.
Extendió la mano y retiró la colcha de la cama. Al ver el colchón limpio, asintió. Por suerte, solo la superficie de la colcha tenía algo de polvo, lo que facilitó su limpieza. Pudo simplemente quitar la funda nórdica y usarla directamente. Después de desechar la funda nórdica y las fundas de almohada, Chisi se acostó directamente en la cama. Empezó a pensar en lo que debería hacer a continuación. Destruir a la humanidad. Lo siento, ella también era humana y vivió en una época pacífica. No pudo hacerlo. Ella no tenía nada mejor que hacer que destruir a la humanidad y nadie la obligaba a hacerlo. ¿Qué tal ser una Erosion Erser? ¿Por qué ella, una Erser incompleta, debería ir a trabajar, causar problemas y luego ser asesinada? Ella todavía quería vivir bien. Pero ella había venido a este mundo, así que no podía no hacer nada, ¿verdad? Después de confirmar que este era Honkai Impact 3, Chisi todavía quería intentar cambiar el final que conocía. Tal como dice una frase del juego, lucha por un mañana hermoso. Chisi susurró la frase. Aunque no sabía cómo llegó a ser, cómo nació o por qué estaba incompleta, aún así quería intentarlo, intentar cambiar algunas cosas. Ahora, ella tenía Chisi, incluso un Chisi incompleto seguía siendo Chisi, solo quedaban la imitación y los datos. Lo decidió, se uniría a Street Freya Academy, y encontraría la manera de acercarse a Kiana y a los demás. Este era el elenco principal, y acercarse a ellos solo podía ser beneficioso. Y su identidad como Erosion Erser. Ahora no tenía un núcleo, así que, al revisarla, sería, como mucho, una persona común y corriente con una buena adaptabilidad de Honkai Energy. Ya había muerto una vez. Aunque este mundo fuera ilusorio, aún quería hacer algunos cambios. En el mundo de Honkai Impact 3, el crecimiento fue simplemente demasiado doloroso. Solo se puede decir que fue una suerte que Kiana fuera el protagonista de Honkai Impact 3, si hubiera sido otra persona tal vez no habría podido soportarlo. Después de establecer su objetivo, Chisi controló remotamente la computadora, encontró un sitio web de comunicación regional y publicó un pedido de ayuda. En la publicación, afirmó que estaba en Changkong City y que se había encontrado con monstruos aterradores, habiendo estado escondida durante mucho tiempo. La publicación debería estar bien así. Dado lo mucho que Sixal ocultó el Honkai, su publicación debería ser vista muy pronto, ¿no? Aunque esta publicación pudiera ser inútil, si alguien la viera, era muy probable que la llevaran a Street Freya Academy. Después de todo, era una persona salvaje con una adaptabilidad de Honkai Energy. En cuanto a la cuenta utilizada para publicar, dado que tenía Chisi, si ni siquiera podía editar un poco de información, ¿qué tipo de Chisi sería? En cuanto a su identidad, el cuerpo de Chisi comenzó a cambiar lentamente como si revirtiera el envejecimiento. A juzgar por su apariencia, no era tan madura como antes. Y luego, su nombre, Ailixilla. Erser of Corruption, Ailixilla. Chisi lo pensó mucho, pero al final eligió esta imagen y este nombre. Aunque era una impostora, le gustaba mucho Ailixilla, le gustaba a esta persona perfecta. Nota: no te preocupes por el género original del protagonista. En cuanto al nombre final, todavía prefiero Ailixilla más. Si más adelante uso las apariencias de otros personajes, el nombre se cambiará en consecuencia. De pie junto a la ventana, Ailixilla frunció los labios mientras miraba la ciudad en ruinas afuera, luego respiró profundamente. A partir de ahora comenzaría su nueva vida aquí, aunque fuera un sueño, haría este sueño perfecto. Primero, esperaría a que llegara el personal de rescate de Skyfall. Ailixilla giró la cabeza para mirar la computadora, acababa de sentir que su publicación había sido vista. Y según el flujo de datos, la persona que lo vio había reenviado la publicación a otros. Aunque no sabía cómo lo sabía, su intuición se lo decía. Aunque no sabía cuánto tiempo tardaría en llegar el personal de rescate, primero debería ordenar ese apartamento,
por lo menos no podía parecer que no había sido habitado durante un tiempo, necesitaba estar disimulado. El dormitorio para dormir tenía que estar bien limpio, al menos no debía haber tanto polvo. Las habitaciones fuera del dormitorio solo necesitaban una limpieza superficial, siempre y cuando hubiera algunos rastros de vida humana. Por último, necesitaba modificar ligeramente varios datos. Pensando en esto, Ailixilla volvió a sentarse frente a la computadora. Necesitaba forjar algunos registros vivientes, al menos tenía que haber rastros, no podía simplemente vivir aquí sin ninguna señal. Después de confirmar que no había defectos obvios, Ailixilla respiró aliviado. De esta manera, nadie debería sospechar de ella, una jovencita linda y hermosa, ¿verdad? No había sentido hambre en el espacio cerrado anterior, pero ahora que estaba afuera, podía sentir un poco de hambre. No, podía sentir algo de hambre, pero no era muy fuerte. Era solo porque quería comer algo. Ailixilla, haciendo lo que se le ocurrió, salió del dormitorio y entró en la cocina, abriendo el refrigerador para comprobar que quedaba todavía comestible. Tras una revisión exhaustiva, aún quedaban bastantes ingredientes comestibles en el refrigerador, pero la mayoría de las verduras ya no lo eran. Al observar la col que tenía en la mano, cuyas hojas estaban amarillentas e incluso algo secas, tras pelarla, aún conservaba partes comestibles en su interior. Rebuscó en el refrigerador, sacando todo lo incomestible. Tendría que tirarlo después de todo, después de haber vivido en ese lugar al menos 1 o 2 semanas, no podía haber comida en mal estado en el refrigerador. Revisó los fideos y el arroz en los armarios, afortunadamente todos estaban en frascos y se veían bien. Ella simplemente cocinó un poco de arroz al vapor y salteó una porción de repollo. Luego llevó su comida y la comió apoyada en el alféizar de la ventana. Si no hubiera ocurrido el Onkai, este apartamento sería un muy buen lugar para vivir. El piso no era el más alto, pero aún así recibía luz solar todos los días y desde la ventana podía mirar hacia abajo y ver la calle comercial y el supermercado. Confirmado, este era un apartamento que su yo original no podría permitirse ni aunque trabajara toda su vida. Desde arriba, podía ver a algunos sis vagando por las calles. Estos sis comunes no llevaban armas, a diferencia de los guadañas o las bestias Onkai que conocía de los videojuegos. Si tuviera que describirlos, parecían personas cubiertas de líneas moradas irregulares y la mayoría eran mujeres. ¿Dónde estaban las versiones masculinas de los sis avanzados? Este era un verdadero misterio sin resolver. También hubo batallas entre los sis. Ailixilla vio a 2 sis, que antes deambulaban con normalidad, girarse repentinamente y arremeter uno contra el otro, usando sus cuerpos para atacarse con todas sus fuerzas hasta que el oponente quedó incapacitado y se convirtió en un montón de materia blanca que se desmoronaba al tocarlo. Las heridas originales del sis ganador, tras la muerte del oponente, se recuperaron rápidamente como si hubieran tomado hormonas y su ropa también. Un momento, ¿cómo se recuperó la ropa? Ella sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Ailixilla no sabía qué decir sobre lo que vio. Era humana, probablemente. Quizás, pensó que sentiría cierta incomodidad psicológica al ver estas cosas, pero no fue así. Simplemente observaba el drama callejero como si fuera entretenimiento. Después de lavar los platos, Ailixilla recogió la basura con la intención de salir a tirarla. Al llegar a la puerta, Ailixilla rebuscó en el compartimento que colgaba detrás y encontró la llave, inmediatamente la probó, metiéndola en la puerta, la tomó y salió. Caminó hacia el ascensor y presionó el botón. El ascensor llegó rápidamente al piso de Ailixilla. Llevó la basura al ascensor, presionó el botón del primer piso y esperó a que el ascensor se moviera. El ascensor llegó rápidamente al primer piso.
Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Alexia inmediatamente vio una
El SIS se convirtió directamente en un menor y salió volando del ascensor, golpeando la pared. Entonces, el aturdido Ailixilla miró fijamente al SIS afuera del ascensor que lentamente se convertía en polvo blanco. ¿Qué pasa? No soy un Erosioner Ser. ¿Por qué este SIS me sigue atacando? Ailixilla solo recuperó el sentido cuando las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse y salió rápidamente del ascensor. Tras salir del ascensor, Ailixilla seguía dándole vueltas a estas preguntas. ¿Sería posible que fuera una Erosion falsa? Aunque sus habilidades eran incompletas, eran las habilidades de Erosion. Aparte de que la Erosion original era datos y ella tenía su propio cuerpo, no parecía haber ninguna diferencia, ¿verdad? ¿O era esta SIS una excepción? Para determinar si era su propio problema o el de SIS, Ailixilla decidió buscar a otro SIS para ponerlo a prueba. A juzgar por la patada que acababa de dar, su cuerpo parecía muy fuerte. Tras decidir qué hacer, Ailixilla, por seguridad, usó su habilidad para infiltrarse en las cámaras de vigilancia circundantes. Solo tras confirmar que no había otro SIS frente al edificio, salió con seguridad. Tiró la basura que tenía en la mano a un bote de basura con naturalidad y empezó a buscar a un solitario SIS. Quería comprobar si estos SIS la atacarían activamente. Ella solo pudo decir que era realmente fantástico poder seguir utilizando las cámaras de vigilancia cercanas. Ailixilla siguió la red circundante, infiltrándose en las cámaras una tras otra, y finalmente encontró a un SIS solitario en el área residencial al que podía acercarse de manera segura. Dio vueltas por las calles y finalmente vio al solitario SIS frente a un pequeño callejón. Aunque no sabía por qué estaba allí, era genial que estuviera en un lugar tan apartado, sin ningún otro SIS cerca. De esta manera podría ver cuál era su situación y probar otros usos para sus habilidades. Según las imágenes de vigilancia, Chisi se estaba acercando al callejón donde se encontraba el SIS. A través de las imágenes de vigilancia, el SIS, que estaba deambulando por el callejón, de repente giró la cabeza hacia Chisi. Al ver las imágenes de vigilancia, Chisi se detuvo de golpe. Era como si SIS la estuviera mirando a través de la pared. Intentó dar un paso adelante y la mirada del SIS se desvió hacia ella. Entonces, el SIS salió disparado por la salida del callejón. En ese momento, Chisi también se dio cuenta de que este SIS parecía haberla visto de antemano. Aunque desconocía el principio, estos SIS parecían tratarla como una enemiga. ¿Significaba esto que no era una Erosioner Ser? O mejor dicho, era solo una persona con habilidades Chisi. Cuando Chisi intentó cambiar su cuerpo a su modelo anterior, descubrió que no podía volver a transformarse. Y sintió que ya no estaba usando la mímica. Mientras Chisi estaba aturdido, SIS ya había salido corriendo del callejón y estaba corriendo salvajemente hacia ella. Justo cuando el SIS, con sus brazos extendidos, estaba a punto de tocar a Chisi, Chisi directamente dio medio paso hacia un lado y amablemente extendió un pie frente a la pierna del SIS. El SIS, corriendo a toda velocidad, cayó al suelo de inmediato. Debido a su velocidad, sus brazos impactaron primero, rompiéndose en seco. Luego, su torso se estrelló contra el suelo y se deslizó una gran distancia. Chisi observó la escena e incluso sintió un dolor en la cara. Arremeter así contra una hermosa doncella que acabas de conocer es muy descortés, ¿sabes? Tras decir esto, Chisi se tapó la boca de inmediato. Por alguna razón, no pudo evitar decirlo. Pero ahora no era el momento de pensar en eso, necesitaba regresar rápidamente y verificar si había algo mal con su cuerpo.
Antes de que Sis pudiera levantarse, Chisi caminó rápidamente a su lado, levantó el pie y le dio un pisotón en la cabeza. Su talón le dio un ligero golpe en la cabeza. Chisi seguía sin usar toda su fuerza para pisotear. Tenía el presentimiento de que si usaba toda su fuerza, la cabeza de Sis podría explotar como una sandía y entonces se mancharía innecesariamente. Así que, antes de pisotear, ya había recuperado parte de su fuerza. Cuando la cabeza de Sis se hundió, todo su cuerpo empezó a adquirir un tono blanco grisáceo, pero a Chisi no le importó mucho. Tenía prisa por llegar a casa. Corrió rápidamente por el camino, sin importarle si había algún Sis en el camino. Cuando se encontró con un Sis que se acercaba para bloquearle el paso, Chisi lo apartó de una patada y continuó su camino. Algunos Sis cercanos sintieron a Chisi, pero como Chisi era muy rápido, todos se congelaron por un momento y luego continuaron su propio vagabundeo. Tras entrar al ascensor, Chisi se tranquilizó y modificó todas las cámaras de vigilancia que la habían grabado en el camino, borrando su figura. No quería exponer tanto poder al subir. Aunque no se expuso mucho, debía modificarlo, de lo contrario, sin importar dónde estuviera, la considerarían una espía. Otto, alguien con este tipo de poder, es anti-entropy o World Serpent. Mientras no me estorbe, no hay problema. Anti-Entropy, ha realizado Sixal nuevas investigaciones. World Serpent Grey Snake, quien se hace pasar por nuestro estimado señor. Al regresar a la pequeña casa donde acababa de llegar, Chisi respiró aliviada y rápidamente regresó al dormitorio para pararse frente al espejo de medio cuerpo. Mirándose en el espejo de medio cuerpo, Chisi empezó a imitar a otras personas. Cada imitación era muy fluida, pero en cuanto la cancelaba, volvía a su apariencia de Chisi. Entonces, su apariencia actual ya tenía la forma de Chisi. Además de la forma de Chisi, Chisi también imitó la forma original de Chisi, y luego cancelar la imitación tampoco resultó en ningún cambio. Tras un largo intento, Chisi confirmó una cosa: se había transformado en la apariencia de Chisi, sin importar cuál. Si imitaba la apariencia de otra persona y luego cancelaba la imitación, volvería a ser la Chisi en la que se había convertido. En otras palabras, el Chisi actual era Chisi, esta era su apariencia original. Al final, Chisi eligió la apariencia de Chisi. Claro que sus orejas seguían siendo humanas, no de elfo. Su ropa ya no era el uniforme de combate de la polilla de la luciérnaga, y la única diferencia con la Chisi original era el color. En cuanto a por qué era Chisi, era porque nunca fue ella misma, solo era una imitadora. Aunque su apariencia básica ahora era la de Chisi, no quería destruir su belleza. En cuanto a la ropa que vestía, la de Chisi cambiaba con cada imitación. Claro que también podía quitársela, no formaba parte de su cuerpo. Era como si fuera su accesorio, y podía invocarla en cualquier momento. Durante el experimento, Chisi también descubrió que podía invocar armas, pero estas eran solo carcasas vacías, solo para presumir. Además de ser más resistentes, no poseían los poderes únicos de Divine Key. Incluso el arma de Chisi era ahora un simple arco compuesto. En cuanto a la procedencia de las flechas para el arco compuesto, ella tampoco lo sabía. Al tensar el arco compuesto, aparecía una flecha rosa brillante. En cuanto a su potencia, desconocía su origen. Cuando descubrió que aún podía usar armas, se acercó a la ventana, tensó la cuerda del arco y disparó una flecha para probarla. No hubo nada después, no sabía a dónde había ido la flecha, pero al cabo de un rato, desaparecía sola. ¿Cómo supo Chisi que la flecha desaparecería? No podía simplemente tensar la cuerda, tomar una flecha y apartarla. Después de experimentar con todo esto, Chisi volvió a sentir dolor de cabeza. No había dónde poner su arco. Claramente lo había sacado así, pero ahora no podía volver a colocarlo. Mirando el arco compuesto sobre la cama, Chisi pensó un momento y decidió convertirlo en un cuchillo recto. Un cuchillo recto siempre era más cómodo de guardar y llevar que un arco compuesto.
Ella ya había salido a pasear así y no sabía si Sixal había enviado a alguien a rescatarla. Chisi revisó su publicación anterior. Algunos habían respondido abajo, pero muchos no creían que estuviera en Changkong City, porque para otros, Changkong City ya no existía. Debido a la enfermedad de Onkai, nadie podía sobrevivir en Changkong City. Por supuesto, algunas personas creyeron que Chisi estaba en Changkong City, porque encontraron la dirección IP de Chisi a través de algún medio, y de hecho estaba en Changkong City. Después de eso, algunas personas buscaron a las autoridades para ver su opinión, y la respuesta oficial que recibieron estas personas fue: ya se ha enviado gente a Changkong City para búsqueda y rescate. Esta respuesta también reconocía implícitamente una cosa, que efectivamente había gente dentro de Changkong City. En Internet, Chisi vio varios chats interesantes. Nadie en Internet era diferente a su vida anterior. Estirándose, Chisi fue a la cocina y preparó arroz frito con las sobras del mediodía. Después de comer, se puso el pijama y se acostó en la cama. Después de acostarse en la cama, siempre sentía que le faltaba algo en la mano. No tener teléfono era realmente incómodo. Mientras tanto, después de que alguien descubrió la llamada de socorro publicada por Ailixilla, rápidamente lo informaron hacia arriba, llegando finalmente al Far East Branch de Sixal Street. Freya Academy. Cuando Teresa y Himeko vieron la publicación por primera vez, pensaron que alguien solo buscaba atención. Después de todo, ¿cómo podrían no saber la situación en Changkong City en ese momento? Fue el epicentro del Third Onkai Eruption. Si hubiera habido personas vivas en ese lugar, habrían huido hacía mucho tiempo, y las autoridades inmediatamente emitieron varias notificaciones al recibir la noticia. Las personas vivas que pudieran partir por sí solas debían reunirse en un lugar determinado. Las personas vivas que no pudieran moverse de forma independiente debían dejar un mensaje debajo del correo oficial limitado a Changkong City ciudadanos. Con todas las notificaciones y esfuerzos de búsqueda y rescate, Changkong City ahora era una ciudad muerta. ¿Quién se quedaría en la ciudad como si quisiera morir? Sin embargo, el mensaje posterior del Departamento de Inteligencia les hizo suspirar. La dirección IP donde se publicó el post estaba efectivamente dentro de Changkong City y ni siquiera en un área relativamente exterior. ¿Por qué la gente siempre busca la muerte?, pensaron Teresa y Himeko. Inicialmente creyeron que la persona que publicó solo buscaba atención y no se habían aventurado mucho. Pero el lugar donde esta persona publicó la llamada de socorro ya estaba en lo profundo de Changkong City, un lugar donde las fuerzas militares ordinarias tenían dificultades para entrar, por lo que tuvieron que enviar a alguien de su lado. Además, para que esta persona llegara a ese lugar, debía poseer buenas habilidades o gran coraje, y no convertirse en un Sisagi significaba que tenía una buena resistencia Onkai Energy. Aún así, valía la pena rescatarla. También podían comprobar si cumplía los requisitos para ser entrenada como un Valkyrie cualificado. Himeko, iré a revisar esa ubicación a ver si hay alguien. Casualmente, detectamos otra oleada de Onkai Energy en Changkong City hace unos días, le dijo Teresa a Himeko, frunciendo el ceño mientras miraba el informe de inteligencia sobre la mesa. Te vas. Eres el director. ¿Quién se encargará de los Academy si te vas? Iré yo, Himeko negó con la cabeza. Puedes cuidar de Academy por mí cuando no esté aquí. ¿Sabes por qué no te dejaré ir? Teresa miró directamente a Himeko. Pero, antes de que Himeko pudiera terminar, Teresa la interrumpió, y es solo para investigar la situación y rescatar a alguien. No necesitas preocuparte por nada, después de todo, soy una S-Rank Valkyrie. Está bien, no puedo discutir contigo, sonrió Himeko con impotencia. Lo que decía Teresa era cierto, semejante misión era pan comido para un S-Rank Valkyrie. Está bien, no te preocupes. Deberías quedarte en Academy y cuidar bien de mi sobrina y de ellas, dijo Teresa, luego saltó de su silla, caminó alrededor de la mesa hasta el lado de Himeko y le dio una palmadita en la espalda baja.
Entonces Teresa, por favor ten cuidado, suspiró Himeko. Soy un S-Rank Valkyrie, no te preocupes, dijo Teresa con confianza, y luego salió de su Headmaster's Office. Tras la partida de Teresa, Himeko volvió a examinar con atención la foto del informe de inteligencia. La persona de ojos rojos oscuros tenía un perfil muy limpio, pero percibió algo particularmente fuera de lugar en ella. Teresa era un S-Rank Valkyrie, mucho más fuerte que ella. Después de reorganizar los documentos sobre la mesa, Himeko se giró para dejar el Headmaster's Office. Pero justo cuando abrió la puerta, Teresa chocó contra ella. Teresa miró a Himeko frente a ella con la cara un poco roja, y rápidamente pasó por alto a Himeko, corriendo directamente al escritorio, agarrando los documentos que estaban sobre la mesa y saltando directamente por la ventana. Himeko miró a Teresa así y se echó a reír. Un Teresa así no era común. Teresa, que había aterrizado desde arriba, también escuchó la risa de Himeko. En ese momento, deseó no tener tan buen oído, estaba a punto de morir de vergüenza. Se había marchado con confianza, solo para recordar, casi al bajar las escaleras, que no había memorizado las dos ubicaciones. Entonces tuvo que regresar a buscar los documentos, estaba perdiendo prestigio por completo. Ella tomó el collar de Yuda de su cuello, transformó a Yuda a su tamaño normal, luego metió directamente los documentos en su mano en Yuda, y luego, cargando a Yuda en su espalda, caminó hacia el departamento de logística. Después de todo, Changkong City estaba tan lejos que definitivamente no podía caminar ni correr. Era mejor ir al departamento de logística y tomar un avión. Después de exponer sus necesidades en el departamento de logística y ver que preparaban el avión, Teresa respiró aliviada. Después de una breve espera, Teresa ya estaba en el avión rumbo a Changkong City. Mirando que el Academy se hacía cada vez más pequeño, Teresa sacó nuevamente los documentos de Judá para revisarlos. Mirando la primera ubicación radiada Onkai Energy Keanyu Academy, Teresa frunció el ceño al ver el lugar. Su sobrina, Kiana, y la actual Cerderser, Raiden Mei, fueron alumnas de esta Academy. Ahora bien, esta Keanyu Academy también tenía una radiación de Onkai Energy. De verdad era una Academy normal. ¿Te atreves a decir eso? Luego, Teresa miró otro documento que trataba sobre la persona que solicitaba ayuda. Ailixilla, no es un nombre del lejano oriente, asintió Teresa. Como si tu nombre y el de Kiana fueran del lejano oriente. Siguiendo leyendo, ella era huérfana, creció en un orfanato y luego fue adoptada. Era un perfil muy limpio. La dirección IP de la llamada de socorro correspondía a la dirección de la familia que la adoptó. En otras palabras, esta niña llamada Ailixilla se había estado escondiendo en casa desde el principio. ¿Por qué no se fue antes? No importa, no hay necesidad de pensar tanto. Teresa luego arrojó los documentos de vuelta a Judá. Ella decidió investigar primero a Keanyu Academy y después de eso, ir a recoger a este niño llamado Ailixilla. El avión era rápido y pronto llegó por encima de Changkong City. Está bien, ya es suficiente. Teresa caminó hacia la puerta de la cabaña. Teresa, no necesitas que encontremos un lugar para aterrizar, dijo el piloto que volaba el avión. No es necesario. Después de que baje, puedes regresar a la Academy, dijo Teresa, luego abrió directamente la puerta de la cabina y saltó. Al ver a Teresa saltar, las personas en el avión cerraron activamente la puerta de la cabina y luego comenzaron a regresar. Tras saltar del avión, Teresa se desplomó de cabeza. Cuando aún estaba a cierta distancia, cambió de postura y pisó a Judas Soad. Después de eso, la velocidad de descenso de Teresa disminuyó drásticamente, deteniéndose justo cuando llegó al suelo. Saltó de Judas Soad y le dio unas palmaditas. Gracias, Judas Soad. Entonces, sin ayuda de nadie, levantó a Judas Soad, que yacía en el suelo, y se lo puso en la espalda. Después de confirmar su posición vía GPS, Teresa, con Judas Soad en su espalda, corrió hacia Keanyu Academy.
A la mañana siguiente, por fin hubo una mañana sin despertador. Pero Hailey, que se había despertado gracias a su reloj biológico, yacía tranquilamente en la cama. Estoy despierto, pero no quiero levantarme, esa es la mentalidad actual de Hailey. Fue muy doloroso no tener teléfono anoche, así que el objetivo de hoy es salir y encontrar un lugar que venda teléfonos y comprar uno. Después de levantarse, Hailey caminó hacia la ventana y se estiró. Después de estirarse, miró el paisaje distante e inclinó la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué de repente hay tantos árboles a lo lejos? ¿Y por qué huele tan bien allí? Mirando la situación a lo lejos, Hailey rápidamente tomó su arma, se puso su uniforme de combate normal y luego salió con la llave. Después de bajar las escaleras, Hailey sacó directamente su arma, que se había transformado en una hoja recta. No era que no quisiera usar el arco compuesto, sino que no tenía ningún entrenamiento con él. Aunque había disparado algunas flechas al probar el arma la noche anterior, ahora se dirigía a un lugar potencialmente peligroso, así que era mejor usar la hoja recta. Al fin y al cabo, un arco sin entrenamiento y una hoja recta sin entrenamiento son dos cosas distintas. Una hoja puede matar incluso con un ataque aleatorio. Ajustó continuamente las imágenes de vigilancia circundantes hasta que el alcance de la grabación alcanzó la ubicación del pequeño bosque que apareció repentinamente. En cuanto al interior del pequeño bosque, Hailey no percibió ninguna cámara, ni siquiera una red conectada, como si estuviera físicamente aislado. Reprodujo la grabación frente al pequeño bosque dentro de su campo de visión, mientras avanzaba hacia él. En el camino, si se topaba con algún sis ciego, blandía su espada directamente hacia el cuello de los sis. Con el estado físico actual de Hailey, podía cercenarles el cuello directamente. En la grabación, Hailey vio una figura que portaba una enorme cruz dorada entrando lentamente en una escuela. Poco después, la escuela pareció cobrar vida, con grandes árboles que surgían del suelo uno tras otro, cubriéndola rápidamente por completo. Esa figura que lleva la cruz, era Teresa. Debería serlo, después de todo, el valquirie que usa una cruz dorada debería ser Teresa. Al amanecer, otra figura rosada apareció en la grabación. Esta figura corrió directamente al bosque, cargó con un niño y se dirigió hacia. Hailey revisó rápidamente las imágenes en la dirección en la que se fue la figura rosada, y también cambió su dirección de movimiento. En poco tiempo, Hailey encontró el último lugar donde se detuvo la figura rosa, afortunadamente no muy lejos de la ubicación actual de Hailey. Al mismo tiempo, Hailey también vio claramente la identidad de esa figura en el vídeo, Yae Sakura. Hailey sabía mucho sobre Yae Sakura, después de todo, en las primeras versiones de Honkai Impact 3, Yae Sakura era un personaje muy popular, además del personaje de esa versión. Con las actualizaciones, Yae Sakura, sin nueva armadura, fue gradualmente eliminado. A Hailey todavía le gustaba mucho el Yae Sakura. Recordaba vagamente la razón por la que el Teresa llegó al Changkong City, parecía que un nuevo pseudo-Erser apareció en el Changkong City y el Teresa sufrió un revés por subestimar al enemigo. El que redujo el valor del S-Rank Valkyrie. Después de eso, parecía que Yae Sakura rescató a Teresa, y al mismo tiempo, ella misma se convirtió en el estigma de Teresa. No lo pienses tanto, aceleremos el viaje. Tras llegar al lugar donde se detuvo Yae Sakura, Hailey comenzó a buscar sus rastros. Los alrededores eran zonas residenciales y había muy pocas cámaras. Solo sabía que Yae Sakura había llegado, pero ¿y luego qué? ¿Cómo podría encontrar la casa donde estaban Yae Sakura y ellos? Una Hailey algo ansiosa se paró directamente en el lugar y pirateó los dispositivos electrónicos que la rodeaban, tratando de encontrar Yae Sakura y su ubicación. De repente, Hailey descubrió un dispositivo difícil de hackear. Corrió hacia él, empuñando su arma. Si no se equivocaba, ese dispositivo difícil de hackear debería ser algo que Teresa llevaba consigo.
Después de todo, los artículos de alta tecnología como este, que son difíciles de piratear en las cercanías, serían de Sixal o Anti-Entropy. A medida que la distancia se acortaba, Ailey ya podía localizar la ubicación. Pronto, corrió hacia la puerta de la casa. Cuando Ailey extendió la mano para llamar a la puerta, de repente una hoja afilada asomó por la puerta. Justo cuando la hoja afilada estaba a punto de tocar a Ailey, Ailey de repente retrocedió, escapando finalmente del alcance de ataque de la hoja afilada. Pero de repente apareció una protuberancia en la puerta. Ailey abrió los ojos de par en par, abandonó rápidamente su sitio y corrió hacia las escaleras. Entonces vio cómo la puerta salía despedida del marco hasta chocar con la puerta de enfrente. Mirando a Yae Sakura sosteniendo la espada afilada, Ailey explicó rápidamente, temiendo que Yae Sakura la cortara si llegaba un segundo tarde, espera, no soy un enemigo. Por favor, señorita, díganos su propósito, dijo la fría voz de Yae Sakura. Uf, me mataste del susto. Pensé que me ibas a matar directamente. Ailey regresó al pasillo y, al ver la mirada cada vez más peligrosa de Yae Sakura, explicó rápidamente, acabo de ver a una chica linda cargando a otra chica linda y quería ver si necesitabas ayuda. No necesitamos tu ayuda aquí, por favor. Antes de que pudiera terminar de hablar, Yae Sakura se tambaleó de repente, luego bajó su espada y se cubrió la frente con una mano, diciendo, no me dejarás tocar a esa chica de adentro, pero no puedes impedirme esto, y el cuerpo de esta persona parece más adecuado para mí. Un estallido de energía negra surgió repentinamente del cuerpo de Yae Sakura, separándose bruscamente de ella. Yae Sakura extendió la mano, tratando de agarrar esta energía negra, pero todavía estaba fuera de su alcance. Ante la repentina irrupción de la energía negra, Ailey se limitó a levantar la espada recta que tenía en la mano, intentando bloquearla. Esta energía negra no temía la espada recta en la mano de Ailey, después de todo, era solo un arma común, así que ¿cómo podría dañarla? Se precipitó hacia la espada recta, con la intención de atravesarla y luego ocupar directamente su cuerpo perfecto. Pero cuando la energía negra tocó la hoja, fue absorbida directamente por la hoja, a tal velocidad que Ailey solo reaccionó después de que toda la energía negra hubiera sido absorbida por la hoja. Ailey miró la espada en su mano, luego a Yae Sakura, y dijo algo confundida, ¿qué es esto? Yae Sakura aún tenía una mano extendida en ese momento, y al ver la energía negra absorbida por una espada, también se sintió un poco nerviosa, pues había vivido cientos de años solo para contenerla. ¿Estás bien?, preguntó Yae Sakura con ansiedad, y luego se acercó a Ailey para revisar la espada en su mano y su cuerpo. Creo que debería estar bien, dijo Ailey, mirando a Yae Sakura que daba vueltas a su alrededor. Lamento mucho que te pusieran en peligro por mi culpa. Tras confirmar que Ailey estaba bien, Sakura respiró aliviada. Aunque no sé por qué, de hecho, no he experimentado ningún peligro, ¿verdad? Dijo Ailey a la ligera, mirando las orejas en la parte superior de la cabeza de Sakura, sintiendo un poco de picazón en su corazón, siempre queriendo tocarlas. Lo siento mucho, se disculpó Sakura de nuevo. Era su responsabilidad proteger a Scarlet Fusion Pill, y ahora había permitido que Scarlet Fusion Pill escapara de su cuerpo. Señorita, si escucha alguna palabra tentadora, por favor, no la acepte. Esto es muy importante. Gracias por recordármelo, Fox Miss dijo Ailey, mirando la espada en su mano. Esa energía negra de hace un momento debió ser el gran zorro, pero su espada la absorbió fácilmente. Ambos observaron la espada que había absorbido la energía negra. Aparte de algunos patrones rojos y negros oscuros, no había otros cambios en la espada. Pero Ailey era diferente, podía percibir las demás habilidades de esta espada. Al sostenerla, podía potenciar su capacidad de pirateo de datos. Originalmente no tenía habilidades de fuego, pero ahora podía añadir llamas con forma de Honkai Energy a su arma.
Después de confirmar repetidamente que Ailey estaba bien, Sakura regresó a la casa, y Ailey cuidadosamente guardó la espada en su funda y la siguió adentro. En el dormitorio, Ailey vio el S-Rank Valkyrie, Teresa. Teresa se encontraba jadeando pesadamente en la cama y un calor visible irradiaba del cuerpo de Teresa. Sakura miró suavemente a Teresa que estaba acostado en la cama, luego se giró hacia Ailey que estaba a su lado. Señorita, espero que pueda ayudar a cuidar a este niño después de que me vaya. Como compensación, le daré mi arma. Oh, Dios mío, si una chica tan linda como tú confía en mí, Ailey lo aceptará con gusto, especialmente porque la niña en la cama también es muy linda, dijo Ailey con una sonrisa. Es mi culpa. Debería haberme ido a la muerte con Scarlet Fusion Pill, pero ahora Scarlet Fusion Pill te ha poseído. Dejaré algo de poder en mi espada. Si Scarlet Fusion Pill sale, este poder puede ayudarte, y también es para compensar mi error. Tras hablar, Sakura le entregó la espada a Ailey. Después de que Ailey tomó la espada, Sakura tocó suavemente la mejilla de Teresa, luego se transformó en una luz rosa y poseyó el cuerpo de Teresa. Solo la espada en la mano de Ailey y los pétalos de la flor de cerezo que desaparecían lentamente demostraban ahora la existencia de Yae Sakura. Ella miró la espada en su mano, luego a Teresa que estaba acostado en la cama. La complexión de Teresa estaba claramente mucho mejor que antes. Oh, querido, incluso la bella señorita Ailey estaría un poco preocupada en una situación así. Ailey encontró una cuerda en la casa, ató las dos espadas juntas, luego cuidadosamente ayudó a Teresa a subirse a su espalda y se fue con las espadas. Esta casa ya no era segura. Después de todo, Ailey y Sakura habían discutido un poco y ahora la puerta de la casa había desaparecido. Era mejor llevar a la encantadora Teresa de vuelta a su casa. Se acercó a la ventana y comprobó la altura. Bien, tercer piso. No se atrevió a saltar. Baja. Era mejor tomar las escaleras honestamente. Al invadir las cámaras circundantes y confirmar que era seguro, Ailey sacó a Teresa directamente del área residencial y se dirigió hacia su propio pequeño nido. Ella evitó a todos los monstruos en el camino, incluso si eso significaba tomar un desvío, porque llevaba a alguien. Mientras Ailey llevaba a Teresa a casa, estaba tan concentrada en monitorear las cámaras y apresurarse que no se dio cuenta de que de las dos espadas atadas juntas, la espada de Sakura emitió un brillo rosado y finalmente se fusionó con su propia espada. Solo al llegar a su puerta, Ailey respiró aliviada. Bajó a Teresa de su espalda, sujetándola con una mano, y con la otra tomó la llave para abrir la puerta. Fue entonces cuando Ailey se dio cuenta de que le faltaba una espada, la espada que Sakura le había dado había desaparecido. Pero por ahora, primero debería poner Teresa en la cama. Tras dejar a Teresa en la cama, Ailey empezó a revisar las grabaciones de varias cámaras de su regreso. Finalmente, desde la perspectiva de una de ellas, vio brillar la espada que sostenía en la mano, y luego las dos espadas se fusionaron lentamente. Al ver esto, Ailey finalmente se relajó. Creyó haber perdido la espada de Sakura. Sacó su espada, mirando los patrones originalmente de color rojo oscuro que ahora tenían algunas ramas rosadas, como si estos patrones rosas estuvieran bloqueando a los de color rojo oscuro. Al mismo tiempo, Ailey ahora podía sentir claramente el Honkai Energy contenido en el aire. Antes, solo sabía que su cuerpo absorbería automáticamente algo del aire. Aunque sabía que era Honkai Energy, no podía sentirlo con claridad. Ahora era diferente, Ailey podía sentir el Honkai Energy en el aire e incluso controlar una pequeña porción. También sintió que aunque su cuerpo absorbía constantemente Honkai Energy del aire, también lo perdía constantemente, solo que no tanto como absorbía. Entonces, estaba perdiendo líquido. Intentó controlar su velocidad de absorción. Después de un rato, Ailey se rindió, algo abatida. No podía controlarlo. Era la absorción instintiva de su cuerpo. ¿Cómo podría controlarla? Entonces Ailey volvió a mirar el arma en su mano.
Podía sentir el Honkai Energy porque su espada había absorbido Scarlet Fusion Peel y la espada de Sakura, lo que significaba que esta espada podía absorber Honkai Energy. Pensando todo lo que le vino a la mente, Ailey inmediatamente intentó inyectar el Honkai Energy que se escapaba de su cuerpo en su arma. Con la inyección de Honkai Energy, los patrones de 2 colores en la hoja emitieron un brillo tenue y comenzaron a absorber activamente el Honkai Energy que Ailey absorbió y luego filtró. Ailey miró la espada que sostenía con sorpresa y la transformó en un arco compuesto. La cuerda también tenía patrones adicionales. Ella caminó hacia la cama con el arco, tensó casualmente la cuerda del arco y automáticamente apareció una flecha en el arco. Dentro de su campo de visión, eligió un lugar agradable al azar, eligiendo el edificio de enfrente. Apuntando bruscamente, Ailey soltó la cuerda del arco. Cuando una luz rosa destelló, Ailey miró un hueco en el medio del edificio opuesto, mirando fijamente el arco compuesto en su mano, luego con incertidumbre el agujero en el edificio de enfrente. ¿Es esto razonable? Después de confirmarlo varias veces, Ailey estaba segura de que efectivamente había sido disparado con el arco compuesto que tenía en la mano. En otras palabras, su arma evolucionó. Aunque sabía que esta arma tendría algo especial después de absorber Scarlet Fusion Peel, su poder actual parecía un poco escandaloso. Sin embargo, todavía tenía que agradecerle a esta arma porque sin ella, podría haber sido poseída por Scarlet Fusion Peel. Según el juego, Scarlet Fusion Peel era la Erosioner Ser de la generación anterior. Solo pertenecía a esta generación y ni siquiera estaba completa. No tenía forma de ganar. Por cierto, los Divine Key están hechos de núcleos Erser. Su arma ahora tiene la consciencia de un Erser genuino en su interior, así que eso significa que también tiene un Divine Key. Pero después de pensar en las distintas funciones de los Divine Key en el juego, su arma actual debería ser simplemente un arma mejorada con Honkai Energy, ¿verdad? Tras dejar su arma junto a la cama, Ailey volvió a mirar a Teresa, que yacía en ella, y decidió ir a preparar algo de comer primero. Y Teresa, al despertar, probablemente tendría mucha hambre. Aunque el tratamiento de Sakura debería significar que Teresa no tenía mayores problemas, su cuerpo probablemente habría perdido mucha energía, así que era mejor preparar algo de comida con antelación. Casualmente, Ailey también tenía algo de hambre. Tras despertar, vio el bosque y luego a Teresa. No había comido antes de ir a buscar a la encantadora Teresa, y entonces apareció Sakura, quien cargó a Teresa y salió corriendo. Ya era casi mediodía, y el estómago de la hermosa chica ya protestaba. Para ella, prepararía arroz al vapor. En cuanto a la comida para Teresa, Ailey pensó un rato y se decidió por gachas. Los pacientes deberían tomar gachas. Mientras Ailey cocinaba, Teresa, tumbada en la cama, abrió los ojos con cuidado. Al oír los sonidos de la cocina fuera del dormitorio, fijó la mirada en el arco compuesto que estaba junto a la cama. En realidad, Teresa ya se había despertado cuando Ailey la puso en la cama, pero se sentía un poco avergonzada. Después de todo, en su opinión, Ailey era la que debía ser rescatada, pero ahora estaba acostada en su cama. Se sentó de la cama, sacó su comunicador y después de ver el mensaje de Himeko, Teresa respondió que estaba bien, luego volvió a mirar el arco compuesto. Cuando Ailey sostenía el arco y lo tensaba junto a la ventana, lo vio, esa flecha de energía rosa. Sin duda, se trataba de un arma de Honkai Energy, por lo que la identidad de Ailey no era sencilla. Podría haber sido enviada por su abuelo, o podría ser de Anti-Entropy. Pero como la salvó, no debería ser una mala persona. Extendiendo la mano y recogiendo el arco compuesto, los ojos de Teresa se abrieron instantáneamente. Esto, ¿de verdad es un arma Honkai Energy normal? ¿Por qué no ha explotado todavía? El material tampoco parece Honkai Steel. Podría ser un nuevo Divine Key, pero tampoco parece un Divine Key. Teresa tomó el arco con cuidado y se acercó a la cama, quería probar esta arma.
Aunque era de mala educación tocar casualmente las pertenencias de otros, especialmente las de su salvador, no pudo resistir la curiosidad. Nunca había jugado con un arco antes. De pie junto a la ventana, mirando el edificio de enfrente, Teresa vio claramente el agujero en el edificio opuesto, luego tensó el arco y apuntó al lado de ese agujero. En ese momento, Ailixilla abrió de repente la puerta del dormitorio. Sobresaltado por el sonido de la puerta al abrirse, Teresa soltó de inmediato la cuerda del arco, y la flecha salió volando en dirección desconocida. Teresa se dio la vuelta rápidamente, escondiendo el arco compuesto tras ella, como un gatito que hubiera hecho algo mal. Lo siento, no debí haber tocado tu arma sin permiso. Tras percibir la anormalidad de Onkai Energy en su habitación, Ailixilla dejó lo que estaba haciendo y regresó rápidamente a su habitación. Al abrir la puerta, vio a Teresa sosteniendo su arco. Está bien, pero para una niña tan linda, es mejor no jugar con cosas tan peligrosas. Además, deberías estar en la cama ahora mismo. Cuando despertaste, pequeña belleza tilde. A Ailixilla no le importaba que otros usaran su arma, solo sentía curiosidad cuando Teresa despertó. ¿Por qué suena como una serpiente? Tú eres la niña. Soy mayor que tú. Al oír que la llamaban niña, Teresa levantó la cabeza al instante para replicar. MHM, 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 ya eres un niño grande tilde. Ailixilla caminó sonriendo frente a Teresa y luego le dio unas palmaditas en la cabeza. Ailixilla sabía que Teresa era mayor que ella, pero Teresa no lo sabía desde su perspectiva, así que aprovechar la situación para burlarse de ella fue lo mejor. A Teresa le costó replicar en ese momento, ella se equivocó primero y la otra persona la había salvado. Pero Teresa aún así apartó la mano de Ailixilla. Ya no soy una niña. MHM, MHM, ya eres un poco mayor tilde. Ailixilla extendió la mano hacia atrás de Teresa y recuperó su arco compuesto. Pero aún así es mejor no jugar con cosas tan peligrosas tilde. No es peligroso para mí, murmuró Teresa suavemente, luego miró a Ailixilla, que había colgado el arco compuesto más alto, y dijo, bueno, gracias por salvarme. Yo no te salvé, fue otra persona. Solo la ayudaba a cuidarte. Al oír las palabras de Teresa, Ailixilla se giró y la miró, perdiendo su humor juguetón. Después de todo, Sakura había desaparecido frente a ella. Fue Sakura quien la salvó, no Ailixilla. No podía atribuirse el sacrificio de otra persona. Era otra persona. Teresa bajó la cabeza y susurró. Parecía que no se había equivocado. Recordaba vagamente que, justo cuando estaba a punto de desmayarse, una figura rosa la había rescatado de las enredaderas. Sí, un Miss Pink Fox muy encantador te salvó, dijo Ailixilla después de escuchar las palabras de Teresa. ¿Dónde está ahora? Al oír la respuesta de Ailixilla, Teresa levantó la vista rápidamente, preguntando con cierta ansiedad. Aunque no sabía por qué, sintió una cercanía con aquella figura rosada. Ya se fue, no sé a dónde fue, quizás en algún lugar futuro puedas volver a encontrarla. Ailixilla ladeó ligeramente la cabeza al decir esto, sin atreverse a mirar directamente a Teresa, temiendo que descubriera su mentira. Ailixilla no quería decirle la verdad directamente a Teresa. No podía decirle a Teresa que su vida había sido intercambiada por la de otra persona, ¿verdad? Ya veo, ni siquiera le he dado las gracias. Teresa, algo abatido, no notó el pequeño gesto de Ailixilla, solo pensó que su salvadora tenía otros asuntos y se había ido primero. Teresa aún era muy ingenuo en ese momento. Bueno, mejor no hablemos más de esto. Primero deberías descansar bien en la cama. Te llamaré cuando la cena esté lista. Tras decir eso, Ailixilla salió de la habitación. Al cerrarse la puerta, Ailixilla se mordió el labio inferior. Odiaba mentir, pero algunas cosas no eran apropiadas para decirlas directamente. Ailixilla cocinaba con la mente algo distraída. Ahora que Teresa estaba despierta, sin duda querría recuperar a su Yuda. Por el vídeo, el Yuda de Teresa seguía en ese pequeño bosque.
Si incluso Teresa pudo tener un accidente, ¿qué tan fuerte era el ser en ese pequeño bosque? Mientras pensaba, Ailixilla de repente olió algo quemado. Rápidamente miró la comida en la olla. Por suerte, no había mucho quemado. Apagó el fuego rápidamente y recogió las partes quemadas. Después de sacarlos, Ailixilla probó un bocado del plato que había salteado, luego frunció el ceño ligeramente, todavía había un sabor a quemado. Después de suspirar, Ailixilla sirvió el plato fallido y decidió saltearlo nuevamente. Cuando Ailixilla terminó de cocinar nuevamente, primero regresó al dormitorio. Al abrir la puerta, vio a Teresa sosteniendo un teléfono contactando a alguien. Al ver a Ailixilla, Teresa simplemente asintió. Ailixilla se acercó a la mesita junto a la cama. Necesitaba ordenarla para colocar la comida preparada. Después de que Ailixilla terminó de ordenar, Teresa también dejó su teléfono a un lado, aparentemente habiendo terminado su llamada. ¿Necesitas ayuda con algo? Teresa caminó al lado de Ailixilla. Ailixilla al principio quiso acariciar la cabeza de Teresa, pero al recordar que acababa de cocinar y no se había lavado las manos, la retiró. Si quieres ayudar, ven y sírvete arroz. La comida está lista. Recuerda lavarte las manos primero. Te dije que no soy una niña, replicó Teresa, luego salió del dormitorio hacia la cocina para lavarse las manos. Ailixilla siguió a Teresa. Una vez en la cocina, primero sirvió toda la comida y luego fue a lavarse las manos. Después de llevar toda la comida a la habitación con Teresa, se sentaron en la cama y comieron juntos. Al principio, pensó que Teresa se despertaría más tarde, pero por suerte, Teresa se despertó justo cuando ella empezó a cocinar, de lo contrario, no habría habido suficiente comida. Los dos no dijeron una palabra mientras comían. Ailixilla no sabía qué decir, mientras que Teresa estaba pensando en otras cosas. Después de que terminaron de comer, Teresa voluntariamente recogió los platos. Cuando Teresa regresó al dormitorio nuevamente, se sentó en la cama, observando a Ailixilla que estaba usando la computadora. Después de un rato, Teresa no pudo evitar hablar primero. Me llamo Teresa. MHM, soy Ailixilla. Puedes llamarme Ailixilla. Hay algo, pequeño Teresa . Ailixilla se dio la vuelta y miró a Teresa. En realidad, nuestro bando vio tu puesto de socorro. Vine a rescatarte, dijo Teresa con cierta torpeza, luego giró la cabeza. Se suponía que ella debía rescatar, pero terminó siendo rescatada por la persona a la que debía salvar. Entonces, Teresa, ¿perteneces a algún departamento en particular? Claramente eres un niño. Tu departamento emplea mano de obra infantil. No, ya no soy un niño, replicó Teresa directamente. De hecho, en cierto sentido, soy un líder. En resumen, vine a salvarte. Tras decir eso, Teresa asintió. Pero, Fox Miss, de verdad quiero saberlo. Deberías poder irte de esta ciudad directamente, ¿verdad? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué crees que tengo la capacidad de salir de esta ciudad? Ailixilla preguntó con cierta curiosidad. Con esa arma, deberías poder salir de aquí fácilmente, ¿verdad? Dijo Teresa, señalando el arco compuesto en la pared. ¿Te refieres a ese arco? Ese arco me lo dio el Fox Miss que te salvó. Ailixilla no mentía. Su propia espada había absorbido la espada que Sakura le dio, así que su espada contenía la espada que Sakura le dio. En conclusión, la mitad de esta espada me la dio Sakura. Pero, siento que podrías irte de esta ciudad fácilmente, dijo Teresa con un puchero. Su intuición le decía que si Ailey de verdad quería irse, le resultaría increíblemente fácil. Sí, puedo irme de aquí fácilmente, pero ¿y luego qué? Después de irme, tengo a dónde ir. Ailey miró a Teresa así y no pudo evitar estirar la mano para alborotarle el pelo. Puedes irte de aquí fácilmente y aún así no tienes a dónde ir. Teresa apartó la mano de Ailey de un manotazo. ¿Por qué esta persona siempre le tocaba la cabeza?
Claro que no. Si me voy de aquí, la bella y encantadora señorita Ailey no tendrá dónde vivir. Ailey se levantó de su asiento y se acercó a la ventana para mirar afuera. Entonces puedes venir a nuestro Freya. Al escuchar a Ailey decir esto, Teresa siguió a Ailey hasta la ventana, luego miró a Ailey y dijo con seriedad. Después de escuchar las palabras de Teresa, Ailey mentalmente levantó el pulgar por un plan exitoso. Ailey no esperaba que Teresa dijera lo que quería con tanta facilidad. Solo podía decirse que Teresa era realmente Teresa el loco, o quizás que Teresa en ese momento aún no había experimentado las situaciones del juego y aún albergaba fantasías sobre todo. Aunque sabía que su abuelo Otto era una mala persona, solo se había distanciado de él, huyendo al lejano oriente para fundar este Far East Branch de Sixal. Los acontecimientos que viviría en el futuro transformarían, en tan solo unos pocos años, a una Teresa que todavía fantaseaba en una anciana tranquilizadora. Freya, ¿trabajas ahí? Ailey fingía no saber nada, o mejor dicho, fingía no saber nada de Honkai. Ese es el Academy que fundé, y también la sucursal de Sixal aquí en el lejano oriente. Teresa le explicó a Ailey, y entonces recordó algo. Se me olvidaba decirte que la explicación oficial es que este lugar sufrió un ataque terrorista, pero en realidad, aquí se produjo un brote de Honkai y nosotros, Sixal, nos especializamos en lidiar con Honkai. Así que mi pequeña belleza viene de una familia tan adinerada, e incluso es una Din. No pareces tan mayor para nada. La voz de Ailey llegó desde junto a Teresa. Al escuchar las palabras de Ailey, no soy pequeña en absoluto. Te lo dije, soy la Dean de Street Freya Academy, dijo Teresa con las manos en las caderas. Teresa no sabía por qué estaba así, era como si, estando junto a Ailey, inconscientemente la guiara. Sí, está bien, nuestro Dean. ¿Cuáles son tus planes para ahora?, dijo Ailey un tanto superficialmente. Todavía tengo que ir a Keanu Academy. Mi Yuda sigue ahí, y necesito recuperarlo. Teresa miró por la ventana, intentando localizar a Keanu Academy, pero después de buscar un rato, sacó su comunicador y comprobó la dirección. Keanu Academy, ¿dónde está ese Keanu Academy tan grande? ¿Ves ese pequeño bosquecillo de allá? Es Keanu Academy, ¿sabes? Ayer era normal, pero esta mañana al despertar, vi que se había convertido en un pequeño bosquecillo, y entonces conocí a mi pequeño Ailey señaló en dirección a Teresa. ¿Cómo es posible? Teresa miró la arboleda. Sin embargo, es posible, después de todo, hay un enemigo similar a un Erser allí. Teresa aún albergaba un atisbo de fantasía en ese momento. El niño en Keanu Academy era insalvable, a diferencia de Raiden Mei, quien tenía doble personalidad. Al niño en Keanu Academy probablemente solo le quedaba odio por los vivos. Al pensar en esto, el humor de Teresa se volvió un poco sombrío. Ailey miró a Teresa con el ceño fruncido. Se agachó y miró su rostro. Teresa se sobresaltó por la repentina aparición del rostro. «¡Guau! ¿Qué estás haciendo?» Por suerte, Teresa no tenía nada en la mano, o lo habría lanzado directamente. Al mirar a Teresa así, Ailey sonrió con dulzura, extendió la mano y le acarició la cara. Si estás pensando en algo, simplemente dilo. Solo diciéndolo sabrás si otros pueden ayudarte a resolverlo. Es mejor que los niños lindos no se preocupen por tantos problemas, ten cuidado, podrías envejecer prematuramente. De verdad que no soy una niña. Tengo mucha más edad de la que crees. Teresa retrocedió un paso, alejándose un poco de Ailey. Pero pareces una niña linda, así que es mejor ser feliz. Mirando a Teresa, quien había retrocedido un paso, Ailey también se levantó. Entonces, ¿hay algo en ese pequeño bosquecillo que no puedas explicar? Al decir esto, la expresión de Ailey también se volvió un poco más seria. Ailey comprendía lo que había en ese pequeño bosque, pero era algo que Teresa debía resolver, e incluso Teresa resultaría herido allí. Cuán poderoso era ese pseudo-Erser. Además, por cómo la atraía ese bosque, aún habría allí una poderosa fuente Honkai. Cristal Honkai.
Hay un enemigo muy especial ahí, susurró Teresa. No hay problema, me encargaré de él y luego te llevaré de vuelta a Street Freya Academy. Debo hacerte comprender mi identidad, dijo Teresa con seriedad, levantando la cabeza. Al ver a Teresa así, Ailey no pudo evitar soltar una risita, luego se acercó a Teresa y le alborotó el pelo. Sí, nuestro Dean Tilde. Entonces Ailey levantó a Teresa y la metió en la cama. Pero nuestra Dean debería descansar bien por ahora. Aunque Miss Pink Fox te dio tratamiento, aún necesitas descansar bien para recuperarte Tilde. Teresa, quien al principio quiso resistirse y decir que estaba bien, vio la gentileza de Ailey y no soportó rebatirla. Simplemente se dijo en voz baja, descansaré así hoy, todo estará bien. Lo sé. Mirando a Teresa, quien de repente se había ablandado, Ailey, por alguna razón, le besó suavemente la mejilla. Que descanses Tilde. El rostro de Teresa, estimulado por la acción de Ailey, se puso rojo de repente y parecía que le salía vapor de la cabeza. Tú. Teresa no pudo articular palabra y rápidamente se cubrió la cabeza con la manta. Al ver a Teresa así, Ailey se tapó la boca y se rió 2 veces, luego tomó su arco compuesto y salió del dormitorio, cerrando finalmente suavemente la puerta del dormitorio. Después de estar sentada en la sala de estar por un rato, Ailey todavía tenía bastante curiosidad por la cosa fragante que había percibido. Una mirada rápida desde lejos debería bastar, ¿verdad?, pensó Ailey. Y esa ser no había salido del bosque. Porque había herido gravemente a Teresa, pero seguía escondida allí. Debía haber algo ahí. Ailey recogió su arma y las llaves, abrió la puerta con cautela y salió. Tras bajar las escaleras, se dirigió a la arboleda. No tenía intención de entrar. Quería encontrar un punto estratégico para ver si podía ver algo dentro. Sin embargo, Ailey subestimó el valor de un S-Rank Valkyrie. El sonido de su apertura de la puerta aún llamó la atención de Teresa. Tras ver la dirección de Ailey desde la ventana, Teresa la persiguió rápidamente, pero debido a sus acciones previas, decidió seguirla a distancia para ver qué pretendía hacer. Si Ailey intentaba entrar en Keanu Academy, podría detenerla de inmediato. Ailey zigzagueó a la izquierda y a la derecha, esquivando a todos los Sis que aparecían en el camino. Ailey también notó que los Sis ya no la observaban desde tan lejos. Combinando esto con su mejorada capacidad de percepción de Honkai Energy hoy, parecía que era el Honkai Energy que emanaba de su cuerpo lo que atraía la atención de estos Sis. Estos Sis aún poseían su instinto más básico, el instinto de absorber Honkai Energy. Anteriormente, Ailey siempre había reunido una gran cantidad de Honkai Energy y luego la vertía en pequeñas cantidades. Esto equivalía a reducir la concentración de Honkai Energy a gran escala y luego aumentar la intensidad de Honkai Energy a pequeña escala. Para los Sis, antes era un manjar delicioso. Era incómodo moverse con el arco compuesto, así que Ailey lo transformó en un guante y lo usó en su mano libre. Aunque no entendía el principio, si podía transformarse así, entonces era aceptable. Teresa, que seguía a Ailey, vio claramente cómo su arma se transformaba en un guante tras un destello de luz rosa. Ahora sentía aún más curiosidad por el arma de Ailey. Cuando llegó a cierta distancia de Keanu Academy, Ailey se dirigió directamente hacia el edificio comercial más cercano a Keanu Academy. En este edificio desconocido, Ailey decidió que era mejor subir las escaleras. Caminando hasta la azotea a través de las escaleras, Ailey se recostó en el techo, mirando hacia abajo a Keanu Academy. Desde arriba, el actual Keanu Academy parecía como si hubiera estado abandonado durante mucho tiempo. Numerosos árboles grandes entrelazados ocupaban la mayor parte del terreno exterior de Keanu Academy y algunos incluso crecían directamente de los edificios. En varios edificios dentro de Keanu Academy había enredaderas por todas partes. Si no hubiera sabido que el Third Honkai Eruption no había sucedido hace tanto tiempo, Ailey habría pensado que el Keanu Academy había estado abandonado durante décadas.
El Keanu Academy actual parecía completamente fuera de lugar con respecto a su entorno. En el edificio, cuyo propósito se desconoce, también había grandes agujeros de origen desconocido. Desde la posición de Hailey, incluso podía ver el interior del edificio a través de uno de los grandes agujeros. A través de ese agujero, Hailey vislumbró oro. Hailey se movió ligeramente hacia un lado, moviendo su línea de visión para ver más de la estructura interna del edificio a través de ese gran agujero. Pronto, Hailey vio claramente el cuerpo principal de ese destello dorado, una cruz dorada. Esa era el arma de Teresa, y Hailey ahora sabía de dónde provenía el agujero en el edificio. Probablemente, muy probablemente, lo abrió Teresa. En realidad, se creó cuando Sakura rescató a alguien. Mientras Hailey todavía estaba observando, las plantas dentro de Keanu Academy parecieron sentir algo. De repente, una enredadera salió disparada desde dentro de Keanu Academy, golpeando una esquina del edificio bajo los pies de Hailey. Hailey vio la enredadera desde el tejado y al principio pensó que la habían descubierto. Sin embargo, a medida que aparecían más y más enredaderas, Hailey se dio cuenta de que éstas no estaban atacando el edificio en el que se encontraba. Hailey, habiéndose movido a una posición desde donde podía ver los ataques de las enredaderas, miró hacia abajo desde el edificio. Su excelente vista le permitió ver claramente a White-Haired Ball esquivando los ataques de las enredaderas. Como si estuviera enfurecido por los ataques de las vides, el White-Haired Ball corrió en la dirección del ataque, hacia el lado de Keanu Academy. Entonces, cadenas doradas salieron disparadas desde dentro de Keanu Academy, bloqueando los ataques de enredaderas de White-Haired Ball. Al mismo tiempo, White-Haired Ball agarró una cadena dorada, y cuando tiró con fuerza, una cruz dorada gigante atravesó la pared exterior de Keanu Academy y fue sacada. Hailey suspiró desde la azotea. Así que Teresa sí que había desobedecido. Le habían dicho que descansara bien, pero había salido corriendo en secreto. El guante en su mano se transformó al instante en un arco compuesto. Hailey corrió rápidamente hacia las escaleras con el arco compuesto y bajó piso por piso apoyándose en el pasamanos. Pronto, Hailey llegó al primer piso. En la entrada principal, vio a Teresa sujetando ayuda y confrontando a una joven. Hailey se escondió junto a la puerta y no salió directamente. «Ratoncito, ¿sigues vivo?», preguntó la niña, rodeada de enredaderas, dentro de Keanu Academy y le dijo con fiereza a Teresa. «Pareces bastante decepcionado de que no esté muerto». Teresa hundió a Judá en el suelo, luego sacó una lanza dorada de dentro de Judá. «Si no fuera por esa molesta cruz», dijo la chica con tristeza, entonces las enredaderas a su alrededor estallaron de repente, empujando hacia Teresa. Teresa esquivó a un lado y también detuvo las enredaderas que se acercaban con su lanza. Muchas cadenas doradas salieron volando de la cruz, envolviéndolas. Pero las vides de la muchacha eran aún más numerosas. Frente a donde se encontraba la muchacha, muchas más enredaderas brotaban del suelo, intentando reducir el número de cadenas enredando a Judá. Al ver esta situación, Teresa conjuró otra lanza en su otra mano y la arrojó directamente hacia la chica. Sin embargo, después de penetrar la red de intercepción formada por enredaderas, solo rozó el brazo de la niña y se incrustó en la pared de Keanu Academy. A medida que avanzaba la batalla, los movimientos de Teresa se volvían cada vez más fluidos. Con una mano, usaba la lanza para bloquear los ataques de las enredaderas, mientras que con la otra encontraba tiempo para lanzar lanzas, atacando a la chica que las manipulaba. Al observar la pelea, Hailey se secó el sudor inexistente de la frente. Sintió que ninguno de los dos estaba usando todo su poder. Hailey acercó su arco compuesto a la puerta y, después de confirmar su posición, apuntó a la muchacha. No era que Hailey fuera despiadada, pero había visto algo. Después de que el ataque de Teresa hiriera a la chica, Hailey vio que la sangre que manaba de la herida era púrpura y que la herida sanaba a una velocidad increíble.
Y durante una instancia en la que la chica no esquivó completamente el ataque de Teresa y su antebrazo fue cortado por la lanza de Teresa, Ailey vio la sección transversal de la herida. Un cuerpo blanco puro, muy similar a la ceniza blanca en la que sí se convierte tras morir. La extremidad amputada, tras drenar su sangre púrpura, se convirtió en una nube de ceniza blanca y se dispersó como un sis común. Entonces, el brazo amputado de la chica se regeneraría lentamente con sangre púrpura. En otras palabras, esta chica podría haber sido una sis común y corriente antes, aunque poseía cierta sensibilidad. Pero al escuchar su conversación con Teresa, esta chica era insalvable. Ailey frunció los labios y luego soltó la cuerda que sostenía. Una flecha rosa se disparó hacia la niña, que estaba protegida por capas de enredaderas. Esta flecha sin duda daría en el blanco. Aunque no sabía de dónde provenía la sensación, Ailey simplemente siguió su intuición. Cuando una luz rosa destelló, una herida desgarradora causada por la flecha apareció en las enredaderas que protegían a la niña y en el propio cuerpo de la niña. La chica giró la cabeza al instante hacia la dirección del ataque, mirando a Ailey en la entrada del edificio, y dijo con una expresión distorsionada: «Otro ratón molesto. Debo hacerlos pedazos». Las heridas de la niña sanaron a una velocidad visible. «Oh, Dios mío, no es agradable hablar con una joven hermosa así, no le agradarás tilde», dijo Ailey, pero en su corazón se preguntó: «¿Pueden incluso sanar esas heridas?» «Ailey, aléjate de aquí. Ese tipo tiene toxinas mortales». La voz de Teresa resonó desde un lado. «Yeye tilde lo sé tilde», dijo Ailey, saliendo del edificio y alejándose de Teresa y del campo de batalla de la chica. Ailey corrió mientras tensaba la cuerda de su arco, y una flecha especial se materializó lentamente. Esta flecha no era completamente rosa, tenía algunos patrones rojo oscuro y centelleaba con una tenue llama roja. Tras respirar profundamente, Ailey se detuvo bruscamente, se dio la vuelta y luego apuntó con el arco y la flecha que tenía en la mano a la niña. Con esa inexplicable sensación de golpe garantizado, Ailey soltó la cuerda del arco en su mano. Esta vez, la flecha pasó rápidamente a través de las enredaderas y se hundió ferozmente en el cuerpo de la niña, sin perforarla directamente. La niña miró ferozmente en dirección a Ailey, luego extendió la mano para sacar la flecha, pero cuando su mano tocó la flecha, llamas escarlatas se encendieron instantáneamente en su cuerpo. Cuando las llamas se encendieron, la niña instantáneamente gritó de agonía. La niña tiró desesperadamente de la flecha con ambas manos, pero no podía sacarla por más que lo hiciera. Las llamas se hicieron cada vez más grandes, y las vides controladas por la niña, así como el bosque dentro de Keanu Academy, comenzaron a arder. Al ver esta situación, Teresa agarró una cadena y corrió hacia Ailey. Al pasar junto a ella, la apartó del lugar. Fin de este capítulo.